con ustedes la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Ya me han confirmado que ya se puede observar. Pues mi nombre es Jesús Castañeda Rivera. Soy el director de investigación y ciencia de las matemáticas. Y bueno, vamos a platicar de manera breve sobre la construcción del concepto de número y las relaciones espaciales en la infancia. También tengo el gusto de colaborar como profesor en la Escuela Normal de las Huastecas. Así que bueno, un gran placer que nos acompañen esta tarde. Vamos entonces a hablar de una de las preocupaciones más comunes en la enseñanza, sobre todo en la educación preescolar, y que inclusive a veces también se da en los primeros años de la educación primaria, que es lograr que nuestros alumnos, que nuestras alumnas conozcan y puedan comprender, puedan construir por sí mismos el concepto de número tan fundamental y tan útil para utilizarse en el conteo. Vamos a tener entonces algunas primeras nociones, ¿sí? Cuando los niños interactúan por primera ocasión con el concepto de número, de hecho, particularmente con la necesidad de contar. Y es que en cierta medida podemos identificar esta conexión desde los primeros años de la infancia. Por ejemplo, cuando empezamos a observar la diferencia entre lo singular y lo plural, cuando tenemos uno o tenemos unos o varios. Pero inclusive, esto también lo podemos identificar en nuestro cuerpo en primera instancia, porque podemos darnos cuenta que en nuestro cuerpo tenemos cierta paridad, cierta simetría. Tenemos dos ojos, dos manos, dos pies, ¿sí? Inclusive, podemos pasar no solamente a la paridad, sino inclusive a la pluralidad, cuando hablamos de los 10 dedos en nuestras manos, 5 dedos en cada una de nuestras manos, en nuestros pies. Entonces, una construcción muy conocida es que vamos construyendo el concepto de número con una serie de pasos previos. Uno de estos pasos previos sumamente importantes que se dan es la enumeración. Esa correspondencia que el niño va construyendo entre los objetos y un cierto recuerdo que tiene en su mente. Esa correspondencia que el niño va construyendo entre los objetos con los que se relaciona, los objetos que están en su contexto, ¿sí? Los carritos, las muñecas, los colores, asociados a la noción de un número. 3 carritos, 2 colores, 3 muñecas, etcétera. Y de ahí, poco a poco, conforme va articulando su lenguaje matemático, va pasando de este proceso de enumeración a un proceso de enumeración. Así es como se va justamente construyendo. Entonces, una de las ideas más fundamentales que tenemos en la enseñanza del concepto de número la debemos a uno de los autores más influyentes de la mitad del siglo pasado, ¿sí? Me estoy refiriendo al biólogo Jean Piaget. ¿Por qué es Piaget uno de los primeros que se cuestiona sobre cómo se construye el conocimiento y muy en especial cómo se construye el conocimiento matemático? Piaget, en términos
más o menos generales, toma una idea que ya habían escrito otros autores. Voy a referirme a una primera noción o introducción. Me estoy refiriendo a esta idea que también tuvo en cierta medida Aristóteles en la época griega, pero que también desarrolló Tomás de Aquino, cuando se refiere al hecho de que pareciera que es a través de la interacción que tenemos con el medio exterior, es a través de la interacción que tenemos con el medio ambiente, como nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento. Es decir, el niño va tomando elementos a través de los sentidos, a través de lo que escucha, lo que puede tocar, con lo que puede jugar, de lo que puede oler. A través de los sentidos va tomando información. Y de hecho, a este proceso en lo general, podríamos llamarle asimilación. Pero no solamente queda ahí, sino que va tomando información y a esa información le va dotando de un sentido. Piaget llamaba a esto, va construyendo una representación mental. Es decir, se va dando cuenta que cierto objeto, por ejemplo, se llama mesa y tiene ciertas características, que cierto objeto se llama carro y tiene ciertas características, que esto es un color o que esto es un cuaderno. ¿Sí? Pero además, este conocimiento, estos saberes que va adquiriendo, que va asimilando el niño desde el exterior, van en cierta medida acomodándose. ¿Sí? Se van acomodando conforme a cierto nivel de importancia o de sentido que tiene para el niño o para las niñas. Como podemos observar, estamos hablando en cierta medida de esos saberes previos y de los nuevos saberes. Y de cómo entre ellos dos se va dando un proceso que llamamos de equilibración. Ese proceso de equilibración que consiste en que los nuevos saberes en cierta medida van complementando aquello que ya conocemos. Pero no siempre solamente se complementa. Piaget descubrió que inclusive en muchas ocasiones se conflictúa. ¿Sí? Es decir, llega un nuevo saber que nos hace cambiar, que nos hace transformar aquello que ya conocemos o que nos permite entender de una nueva forma aquello que ya conocemos. A esto entonces le llamamos el conflicto cognitivo. Y este conflicto cognitivo va a ser un elemento fundamental para el desarrollo del aprendizaje, para el desarrollo de la construcción del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque es a través de ese conflicto cognitivo que se genera el cambio en esa estructura cognitiva. Piaget entonces asume la idea, una idea sumamente importante, de que es el ser humano quien a través de ese contacto con el medio exterior va construyendo su conocimiento, va construyendo sus saberes. Y que en especial, cuando hablamos de la enseñanza de las matemáticas o inclusive del pensamiento científico, el ser humano, los niños, las niñas, son una parte activa en la construcción de ese conocimiento. Piaget no es, desde luego, el único que tuvo algunas ideas de este tipo. Es necesario recordar la obra de María Montessori, porque María Montessori, justamente a principios del siglo pasado, se planteó una serie de cuestionamientos sobre cómo invitar, sobre cómo motivar en el aprendizaje y muy especialmente cómo incentivar o desarrollar un aprendizaje de las matemáticas mucho más eficaz. María Montessori va a descubrir que el material didáctico, va a descubrir que el juego juega un papel sumamente importante en los procesos de construcción del conocimiento matemático. Y parte de esa importancia no es solamente por el valor cognitivo que ello implica, sino también por un aspecto
que tiene que ver con las emociones, con las experiencias que vive el niño cuando aprende. Es decir, una de las primeras reflexiones que tenemos ya de María Montessori es que nosotros, como maestras, como maestros, debemos de pensar más en esas experiencias que viven nuestros estudiantes cuando aprenden matemáticas. Y debemos de buscar justamente que estas sean experiencias positivas que alienten su interés, que motiven su interés y que desde luego poco a poco les vaya permitiendo ir conociendo más sobre este campo del saber o de los conocimientos. Pero cuando hablamos de la noción de número, es necesario hablar de varios aspectos. Primero, mencionar que esta noción de número en cierta medida tiene como una especie de doble naturaleza. Sí, porque cuando nosotros numeramos, cuando nosotros contamos un conjunto de objetos, en realidad estamos haciendo como una especie de dos operaciones. Por una parte, el niño está calculando, está contando un cardinal, es decir, cuántos elementos tiene determinado conjunto. Pero también, por otra parte, en cierta medida, está ordenando, está contando un número ordinal. A esto le llamamos comúnmente en la enseñanza la doble naturaleza del número. Pero además, hoy en día sabemos que para poder hablar de esta noción de número es necesario desarrollar tres conceptos importantes. El primero son las correspondencias, las clasificaciones y la seriación. Piaget entonces considera que en cierta medida la construcción del conocimiento se va dando por esa experiencia sensorial que experimenta el niño con el ambiente, a través de dos aspectos que van a ser fundamentales: la acción, pero también el razonamiento. Y Piaget nos dice entonces que el niño va a experimentar diversos tipos de conocimiento, aquellos que tienen que ver con conocer, con describir los aspectos naturales o físicos, pero en especial a los que nos vamos a dedicar esta tarde es al pensamiento matemático, al conocimiento matemático, que está mucho más relacionado con que el niño se dé cuenta de esas relaciones comparativas que hay entre los objetos, que hay entre las formas, etc. El número en este sentido, ¿sí?, para Piaget es una síntesis entre dos tipos de relaciones. Una relación de orden, pero también de inclusión jerárquica. Dicho de otra manera, el número es esa capacidad que tiene el niño para poder clasificar, para poder ordenar los objetos que hay en su entorno. Entonces, como comentábamos hace un momento, el número tiene una doble naturaleza, ya que por una parte es un cardinal, pero por otra parte es un ordinal. Ahora, comentábamos que para hablar del desarrollo del concepto o de la noción de número, es necesario considerar tres tipos de acciones, ¿sí? Desarrollar en cierta medida, por un lado, la correspondencia, ¿sí? Por otro lado, como comentábamos, además de la correspondencia, la clasificación y finalmente la seriación. Bueno, vamos a hablar entonces de la correspondencia. La correspondencia se va construyendo a través de las comparaciones que el niño va dando entre los objetos. De hecho, hay diversos tipos de correspondencia, ¿sí? Esas correspondencias que pueden ser de objeto a objeto, ¿sí? El niño se da cuenta que tiene una manzana de un lado, puede tener una manzana del otro lado. El niño se da cuenta que tiene un lápiz rojo de este lado y tiene un lápiz rojo de este lado. A esto le llamamos una correspondencia, pues, entre iguales. Ahora, también el niño puede hacer una correspondencia
entre objetos, pero entre objetos complementarios, ¿sí? Por ejemplo, se va dando cuenta que, por dar un ejemplo, una camisa le corresponde a un pantalón. Y ese es su complemento para tener un juego de vestir, ¿sí? Pero así como se da cuenta esta relación entre la camisa y el pantalón, se va dando cuenta que hay otras correspondencias importantes en la cotidianidad, donde uno complementa al otro. Un tercer tipo de correspondencia es la correspondencia que se da entre un signo y un objeto. Comúnmente, este signo que representa al objeto. Este es mucho más común y mucho más patente en los textos de educación preescolar o de los primeros años de educación primaria. Ahí es como observamos y ya el niño se da cuenta que esa manzana o que ese caso con varias manzanas, esa canasta con varias manzanas, representa a las manzanas reales. Es decir, hay una conexión entre un objeto y un signo. Y esta correspondencia en especial es muy relevante porque es a este tipo de correspondencia la que llamamos una enumeración. Es decir, vamos asociándole un número a objetos reales, vamos asociándole un número también a objetos que son dibujados o que son representaciones gráficas. Y así pasamos a un tercer nivel, donde tenemos la correspondencia de signo a signo. Esa correspondencia de un objeto con la representación simbólica del mismo. Ahí ya podemos pasar de ese diagrama que tiene las 3 manzanas hacia el número 3 y asociar que ese 3 representa al número de esas 3 manzanas. Ahora, es importante mencionar que tomar únicamente en cuenta esta última correspondencia no es suficiente. Es importante que el niño vaya pasando gradualmente y poco a poco a su ritmo por estas 4 tipos de correspondencias de manera natural. ¿Por qué? Porque la correspondencia es esa capacidad que va adquiriendo el niño para establecer relaciones o de igualdad o de equivalencia entre los objetos que interactúan. Ahora, un segundo momento después de desarrollar la correspondencia es la clasificación. Ahí el niño observa agrupaciones de objetos. De inicio, se puede dar cuenta en cuáles son las propiedades, cuáles son las características que tienen esos objetos en común. Y esto es hacer matemáticas, desde luego. El niño se da cuenta que si tiene un grupo de figuras geométricas, si tiene triángulos, círculos, cuadrados de diferentes colores, de diferentes tamaños, primero se da cuenta que hay cuadrados, que hay circunferencias, que hay círculos. Se da cuenta que hay de varios colores, se da cuenta que hay de varios tamaños. Entonces, la clasificación consiste en poder observar las propiedades de los objetos en primera instancia. Ahora, esta clasificación puede ser de varias formas. Primero, una clasificación que llamamos figural, identificando las figuras. Ahí es cuando nuestras maestras nos van nombrando el nombre de las figuras y vamos conociendo qué es un cuadrado, qué es una circunferencia, qué es un triángulo. La clasificación, el segundo tipo de clasificación, cuando las maestras nos proponen un criterio determinado. Vamos a colorear, si estamos trabajando en nuestro libro de texto, todos los triángulos. O vamos a seleccionar las figuras en azul, o las figuras grandes o las figuras pequeñas, o inclusive, mejor aún, si tenemos estas figuras en el salón de clase y podemos inclusive tocar su textura.
A esto le llamamos la clasificación intuitiva. Un tercer momento es ahora la clasificación de grupo y de subgrupos. A esto le llamamos comúnmente la clasificación lógica. Con esta clasificación lógica ya no solamente observamos bajo un mismo criterio, sino que ahora podemos solicitarle al alumno que esa clasificación sea considerando más de un criterio. Es decir, vamos ahora a trabajar con los cuadrados de color rojo y que son pequeños. Ya el alumno, las alumnas, tienen que observar relaciones entre los objetos que están estudiando. Exactamente. Tienen que estudiar esas relaciones para poder hacer justamente esta clasificación. Y entonces, cuando el niño logra hacer esta clasificación, o más aún, cuando logra ordenar las piezas según un determinado criterio, que pueda ser el color, que pueda ser tamaño, ¿sí? En todo ese momento, el niño ya empieza a hacer la seriación. Entonces, el niño logra desarrollar esta noción de número cuando ya agrupa los objetos formando clases, formando subclases. Es decir, cuando logra llevar a cabo la clasificación lógica y los va ordenando poco a poco formando series. Este aspecto es muy relevante porque no solamente va a implicar, ¿sí?, desarrollar habilidades de pensamiento matemático o habilidades cognitivas, sino que también esa experiencia de ordenar, de clasificar, de seriar, es también una experiencia personal. Y aquí hay una conexión muy interesante, porque a lo largo de mucho tiempo hemos escuchado ese discurso donde separamos los saberes de la ciencia, los saberes matemáticos de las humanidades. Y ahora lo que estamos diciendo es que este trabajo matemático, este trabajo en el desarrollo de sus habilidades matemáticas que experimenta el niño en preescolar, en primaria, tiene mucho que ver con la propia construcción de su persona que el niño hace. Porque va desarrollando tanto habilidades emocionales como habilidades sociales en ese proceso. Más aún, cuando seguimos ese énfasis que ha hecho una de nuestras grandes maestras, la doctora Irma Fuenlabrada Velázquez. Irma Fuenlabrada Velázquez, que hemos tenido el gusto de que nos acompañe en varias ocasiones en el CIEM, y que además este año estará en el Encuentro Internacional de Didáctica Analógica organizado por la Escuela Normal de las Huastecas en el mes de noviembre. Irma Fuenlabrada nos dice entonces de cómo la enseñanza desde la educación preescolar, la educación primaria, tendría que poner mucho más énfasis en el trabajo del razonamiento, de los propios procesos y no solamente en el desarrollo de los algoritmos. Me permito citarla. Se trabaja mucho en algoritmos y no se pone suficientemente énfasis en los razonamientos. En muchas ocasiones privilegiamos los resultados y no los procesos. Como Irma Fuenlabrada lo propone, desde Piaget
el número parece ser una síntesis entre estos tres procesos que nos hemos permitido platicar ciertamente de manera muy breve. La seriación, la clasificación y el orden. En especial, debo decir que para Irma Fuenlabrada, la clasificación que se hace al número, como ella misma lo dice, es una cualidad que ella identifica, que le llama numerosidad, y que consiste esencialmente en que sea el niño el que se dé cuenta que la clase del 5 compete a todas las conexiones, todas las colecciones que tienen 5 elementos, que la clase del 3 compete a todas las colecciones que tienen 3 elementos. Es decir, el niño aprende interactuando con su entorno, con su objeto de conocimiento. Y claro, es importante recordar estos aspectos de cómo asumimos el aprendizaje del niño, porque en la mayoría de las ocasiones, de acuerdo a cómo asumimos el aprendizaje del niño, es como nosotros construimos nuestra práctica docente. De hecho, es común que la mayoría de las maestras y los maestros asumamos que como nosotros aprendimos, es una buena forma de aprender, aunque no siempre es garantía de aprendizaje, ya que hoy en día conocemos que hay muchos estilos y muchas maneras de aprender. Y parte de nuestra labor es poder crear situaciones de aprendizaje que incluyan una mayor diversidad de formas de aprender, que incluyan diversas maneras de representar los conceptos matemáticos, pero que también incluyan ese cuidado y esa atención que requiere la persona, que requieren nuestros alumnos. Para Irma Fuenlabrada, entonces, el reto, esta noción de desafío, es una manera de generar la interacción del niño con el objeto de conocimiento. Para Irma Fuenlabrada, de una manera muy semejante a como lo proponía George Paul ya en los años 40, una buena forma de hacerlo justamente es a través de la propuesta de problemas, es a través de hacer retos. Y entonces, ahí, cuando planteamos estos retos, una ayuda muy importante es el material didáctico. El material que en especial esté diseñado para apoyar los procesos de razonamiento del niño, ya que justamente el niño va a ir adquiriendo este concepto de número a través de que esté en situaciones donde requiera contar. Y me gustaría terminar con dos aspectos, con dos diagramas. Este diagrama que aparece es un diagrama que propone Brunner, Jeremy Brunner, un psicólogo estadounidense, promotor de la obra de Vygotsky, debo decirlo, pero además de ser un gran promotor de la obra de Vygotsky, una persona que reflexionó sobre esas etapas en las cuales vamos desarrollando nuestro pensamiento. Y estas etapas, este modelo curricular espiral de Brunner, creo que en cierta medida se ajusta de una forma adecuada a la propuesta que hemos presentado. Porque observemos que en primera instancia propone el aprendizaje con materiales concretos, algo en lo que muy seguramente tanto María Montessori como también Jean Piaget estarían de acuerdo. En esa etapa, el niño va construyendo su aprendizaje a través de la manipulación, a través de ir pasando de lo concreto a lo abstracto poco a poco. Y ahí, la etapa de representación
es por acción. Segundo momento, a través del uso de esquemas, de mapas, de cuadros. Y ahí la etapa de representación es el aprendizaje por medio de diagramas. Observemos que en esta segunda etapa aparecen muchas de esas actividades que podemos observar en diferentes y muy variados libros de texto. Para pasar a un último momento, que es la etapa de representación del pensamiento con símbolos. Es ahí cuando ya el niño no solamente memoriza, y hago aquí mucho énfasis, no solamente memoriza, sino que además, ¿sí?, puede desarrollar la noción completa de número utilizando los símbolos. En esta etapa mucho más abstracta, donde ya el niño entiende qué significa hablar o utilizar el concepto de número. Esto es muy relevante porque en muchas ocasiones hemos puesto demasiado énfasis en el uso de la memoria para la enseñanza, particularmente del contenido. Y no es el hecho de que la memoria no sea relevante. Claro que la memoria no es importante. Claro que saber los números es importante, pero que el niño pueda decir los números como en una lista, pueda repetir los números en una lista, no significa de ninguna forma que haya adquirido la habilidad de conteo, sino que requiere de mucho más. Y bueno, yo quisiera ser sumamente prudente con el tiempo establecido para las ponencias, sobre todo porque tenemos un sobretiempo con la conferencia magistral, de tal manera que me gustaría concluir en este punto mi participación para dejar un espacio de preguntas, de comentarios y desde luego agradecer a todos ustedes su acompañamiento. Entonces, si me permiten, voy a dar lectura a algunos de los comentarios que generosamente nos han compartido nuestros compañeros. Azucena América nos dice, qué interesante reflexionar sobre este tema, puesto que desde la niñez se debe influir el amor a las matemáticas. Considero que las maestras de kinder, al estudiar su carrera, se les prepara para enseñar a través de los sentidos, cosa que carecemos aquellos que no somos pedagogos de carrera, sino que poco a poco aprendemos. Estudiamos temas pedagógicos para dar en el nivel medio superior, carecemos de esa experiencia de las maestras de preescolar o de primaria. Y bueno, esto que nos comenta, muchísimas gracias, maestra Azucena, es muy relevante, porque aun cuando en la educación media superior o en la educación superior tal vez no hemos tenido la oportunidad de formarnos en el ámbito de la pedagogía de manera directa, creo que algo de lo que sí se dan cuenta nuestros alumnos es cuando nosotros como maestras, como maestros, logramos disfrutar de nuestra clase. Cuando las maestras y los maestros nos apasionamos por nuestro tema y logramos gozar de ello, creo que en cierta medida podemos contagiar de esta emoción positiva a nuestros estudiantes. Y seguramente si somos apasionados de las matemáticas, nuestros alumnos podrán observar que las matemáticas, desde luego, pueden generar esas pasiones. Ese es un punto que me gustaría comentar. Y un segundo punto sería el hecho de que podemos ver a la clase como un espacio donde se construyan experiencias de aprendizaje positivas. Y vaya que ese es un gran reto para las maestras y los maestros de matemáticas, porque históricamente tenemos una lucha de malas experiencias que han vivido nuestros estudiantes. Muy seguramente quienes hemos impartido la educación media superior o superior, nos encontramos que desde el inicio en la clase de las matemáticas hay varios estudiantes que ya presentan cierto rechazo o cierto hermetismo por la clase. Y parte de nuestro reto, como lo decía el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, citándolo,
es el de poder mostrar una cara diferente de la enseñanza de las matemáticas y poder lograr mostrar a nuestros alumnos que también en la clase de matemáticas se puede disfrutar bastante. Kenisep Lucía Ruiz Gamboa nos escribe: en la unidad de aprendizaje de matemáticas 4, en la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Autónoma del Carmen, vemos un tema que se llama números reales, y ahí les explicamos por qué en el kinder los primeros números que se enseñan son los números naturales y su razón de ser. Y a pesar de que ya están en preparatoria y podemos entender que saben lo que es un número, van identificando los números. Y puede leerse, perdón, al menos así lo explico yo, la última correspondencia de signo a signo, porque a nivel preparatorio ya desarrollaron los anteriores. Y puede leerse como que estoy enseñando algo que se debió de ver en preescolar. Por eso es importante que en todos los niveles se entienda el concepto de definición del número. Estoy completamente de acuerdo, Kenisep, en efecto. El poder estudiar los números es sumamente importante. El poder lograr que nuestros alumnos puedan diferenciar los números naturales como un subconjunto de los números enteros de los números racionales, los números racionales de los números reales, y cómo los números reales los podemos construir con la intersección entre los números racionales y los números irracionales. El poder distinguir esto es sumamente importante. Pero yo insistiría en esta parte que en todos los niveles educativos debemos de procurar el poder crear justamente situaciones de aprendizaje que puedan motivar mucho más a nuestros estudiantes. Debemos, y tal vez nuestra meta tendrá que ser el poder presentar a la matemática, como yo he comentado en diferentes espacios, con un sentido mucho más humano. La matemática en muchas ocasiones se ha presentado muy deshumanizada, porque a veces presentamos los resultados, los teoremas, las proposiciones, pero olvidamos de todos esos retos personales, inclusive esos retos históricos que vivieron las personas para poder construir ese conocimiento. Y no solo eso, en muchas ocasiones, inclusive la cantidad de material que se tiene que presentar es tanto que no hay el tiempo suficiente para que el estudiante pueda reflexionar por sí mismo y pueda construir por sí mismo su propio aprendizaje. Y bueno, este segundo punto tiene que ver desde luego ya con los planes y programas de estudio que necesitamos revisarlos no solamente en el nivel medio superior, sino prácticamente en todos los niveles educativos. ¿Por qué? Queremos que nuestros estudiantes aprendan muchas matemáticas